Kepler nació en Gutenberg, Alemania, en el año 1571. Sus padres le despertaron el interés por la astronomía. En 1577, a sus 5 años, su madre lo llevó a un lugar alto para poder observar el cometa. A los 9 años, su padre le hizo contemplar el eclipse de luna. Siempre le recordó que la luna se veía bastante roja. Entre los 9 y 11 años trabajó como jornalero en el campo. Kepler dedicó la mayor parte de su vida al intento de comprender las leyes del movimiento planetario. Consideró que el movimiento de los planetas debía cumplir las leyes pitagóricas de la armonía o la música de las esferas celestes. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. Fue un físico y astrónomo italiano que propició la revolución científica durante la época del Renacimiento. Sus estudios sobre la caída de los cuerpos sentaron las bases sobre las que Newton fundaría la física clásica. Galileo Galilei inventó el telescopio en el campo de la astronomía, que le permitió obtener pruebas a favor del modelo heliocéntrico de Copérnico. Galilei es todo un símbolo, su defensa inamovible de que el Sol era el centro de todo y no la Tierra. Galileo Galilei fue acusado por la Iglesia de herejía. Francis G. Bacon fue el primer barón Verulam. Nació en Londres el 22 de enero. Fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo, filósofo y científico. Fue educado por su madre en los principios del puritanismo calvinista. Estudió en el Trinity College de Cambridge en 1576. Ingresó en Gray's Inn de Londres para estudiar leyes. Sometió todas las ramas del saber humano aceptadas en su tiempo, clasificándolas de acuerdo con la facultad de la mente, como lo que es la memoria, la razón o la imaginación, y a esto lo llamó la Gran Instauración. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, donde describe la ley de gravitación universal. Estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. También destaca trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica. En matemáticas, él desarrolló el cálculo infinitesimal. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los epígonos con luz propia en el umbral de la revolución científica. John Locke fue un filósofo y médico inglés, considerado uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos, influido por las ideas de Francis Bacon. Berkeley fue conocido como el obispo Berkeley. Fue un filósofo irlandés muy influyente, cuyo principal logro fue el desarrollo de la filosofía conocida como el idealismo subjetivo o inmaterialismo, dado que negaba la realidad de abstracciones como la materia extensa. Hume
David Hume fue un filósofo, economista y sociólogo e historiador escocés. Importante es que él constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. David Hume afirma que todo el conocimiento deriva en una última instancia de la experiencia sensible. Karl Marx fue un filósofo y revolucionario socialista alemán. Creó las bases de la doctrina comunista, donde criticó al capitalismo. Su filosofía ejerció influencia en varias áreas de conocimiento, tales como sociología, política, derecho, teología, filosofía y economía, entre otras. Materialismo histórico. La concepción materialista de la historia es un término acuñado por el marxista ruso Georgy Plejánov, que alude al marco conceptual identificado por Karl Marx y usado originalmente por él y Friedrich Engels para comprender la historia humana. Caída del socialismo. En 1989, la Unión Soviética La revolución de 1989 llevaron a la caída de los estados socialistas aliados a la Unión Soviética, del llamado Bloque del Este, e incrementaron la presión sobre Gorbachov para implementar una mayor democracia y autonomía para las repúblicas constituyentes de la URSS. Capitalismo actual. Es un sistema económico basado en la explotación de unos hombres y mujeres por otros. Es decir, un sistema de producción económica en el que existe un grupo, clase llamado burguesía, que se encarga de coordinar las fuerzas de producción. La explotación del proletariado en tiempos de globalización por las clases superiores se hace actualmente por tres medios diferenciados: capitalismo empresarial, capitalismo financiero y plusvalía.